Ahora tú puedes votar por cuál será el siguiente video del canal. Lo único que tienes que hacer es seguirme en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. En el mundo antiguo, los titanes regían los confines del mundo, y el más joven de la segunda generación de estos seres, Crono, decidió derrocar a su propio padre, Urano. Esto por consejo de Gea, ya que quien fuera su esposo había encerrado en el Tártaro a sus hijos, los hecatónquiros y los cíclopes. Para ello, Crono se armaría con una hoz de pedernal, misma que usaría para castrar a su propio padre, arrojando sus genitales a las aguas del océano. De los mismos emergía una cuantiosa espuma de la que nacería adulta la diosa de la belleza, el amor y la sensualidad, Afrodita, de la cual ningún mortal o dios podía resistir a su belleza. Su extrema belleza la hacía una deidad vanidosa y delicada. Muchos dioses perseguían su inigualable belleza, por lo que Zeus, temeroso por un posible conflicto entre los dioses, decidió tomar acción preventiva, así que la casó a la fuerza con Hefesto, el dios herrero. Sin embargo, en otras versiones, Hefesto fue arrojado del Olimpo por Hera o por Zeus, por considerarlo indigno de morar con los demás dioses, debido a que su belleza desentonaba con los de los demás. Cuando consiguió regresar al Olimpo, en venganza, pegó a Hera a un trono mágico, bajo amenaza de dejarla allí por siempre, a menos que se le entregara la mano de Afrodita y se le reservara un puesto en el Olimpo nuevamente. Esta es una representación de las dualidades, ya que a Hefesto se le consideraba como el dios más feo del Olimpo, la contraparte directa de Afrodita. Forjó hermosa joyería para agradar a su amada, entre las que se encontraba un fabuloso cinturón que, incluso, la hacía ver más bella de lo que ya de por sí era. Sin embargo, Afrodita no estaba a gusto con Hefesto, pues su matrimonio no había sido consensuado. Entonces buscó el amor en otros seres, como es el caso de Ares, el dios de la guerra. Con este tuvo un romance que fue tan grande que sus encuentros eran muy frecuentes. Esto, claro está, a escondidas de su esposo, Hefesto. Sin embargo, un día Ares designó a Alectrión, un joven que era el favorito del consejo de Ares, para cuidar la entrada de la morada del dios herrero, mientras éste estaba fuera. El amorío de Ares y Afrodita se prolongó tanto aquella noche que Alectrión terminó durmiéndose, sin prevenir que los rayos del sol, es decir, la presencia de Helios, entrasen al recinto de los amantes. Helios, que todo lo ve, se percató de la infidelidad de la diosa, así que lo que vio se lo contó a Hefesto, quien forjó una red de acero que era irrompible, y cuando los encontró en su lecho, capturó a su esposa y al amante de ésta. No conforme con esto, Hefesto llamó a todos los dioses del Olimpo para que presenciaran la escena infame de la diosa. Afrodita, llena de vergüenza, le prometería a Hefesto que no volvería a suceder, pero que la dejara en libertad. Hefesto no la escuchó y la función continuó para los dioses, hasta que Poseidón, en un acto de benevolencia, le prometió a Hefesto que, si los liberaba, él mismo se encargaría de hacer pagar a Ares por sus pecados. Sin embargo, cuando Hefesto levantó la red, Ares y Afrodita huyeron sin castigo, porque nadie en ese momento mantuvo su palabra, ni siquiera Poseidón. Afrodita se representaba en mitos relacionados con la apariencia y el deseo amoroso. A continuación, algunos de estos relatos. Pigmalión era un célebre escultor y rey de Chipre, mismo que era en cierta manera el delirio de las doncellas del lugar, quienes se enfurecieron con él en cierta ocasión, pues había pasado el tiempo y él no había elegido alguna para casarse. Las doncellas de la región se reunieron para convocar la ayuda de Afrodita, a quien le rogaron que obligara a aquel infortunado a elegir a alguna como consorte. Afrodita, cuyo ámbito de influencia era el amor y la pasión, así como la belleza, se tomó a pecho la tarea de hacer que Pigmalión deseara a alguna y se casara. Afrodita se presentó ese mismo día en el taller del artesano y le conminó a que eligiera a una doncella para casarse. Pigmalión, quien no deseaba casarse, se rehusó a hacerlo. Entonces la bella diosa amenazó con casarse ella misma con él, de no elegir a una mortal para sí mismo. Pigmalión aceptó elegir a alguien, pero le pidió algo de tiempo, por lo menos hasta que pudiera esculpir una escultura que captara toda la belleza de la diosa.
Afrodita, halagada por las palabras del artesano, aceptó darle más tiempo hasta que inmortalizara en marfil su hermosa belleza. Pigmalión trabajó arduamente en la elaboración de la escultura, fijándose hasta en el más pequeño detalle de la diosa. Realizó varias esculturas de arcilla, por lo menos hasta que se convenció de la figura final. Cuando comenzó a esculpir el marfil, se sorprendió, pues entró en él el gran deseo de querer terminar la escultura, animándose grandemente a continuar. Sin embargo, entre más trabajaba en la escultura, más la cambiaba, hasta que en cierta ocasión ya no se parecía en nada a Afrodita. Sus sentimientos fueron estremecidos cuando, perplejo, observó la escultura terminada. Se enamoró de ella. Afrodita se presentó nuevamente en el taller del artesano, pidiendo que eligiera a la joven que se convertiría en su esposa. Pigmalión eligió a su bella escultura, a quien llamó Galatea. Afrodita se negó, argumentando que no podía casarse con una estatua, pero el artesano se aferró a su estatua abrazándola con todas sus fuerzas, rogándole a Afrodita que la convirtiera en una persona real. Afrodita, al ver el fuerte y sincero amor que sentía Pigmalión por su obra, se apiadó del artesano y le insufló vida a la estatua. Tiempo después, se casaría con ella. En otra versión de este mito, se relataba que Pigmalión padecía por amor, al no encontrar durante mucho tiempo una bella mujer que se convirtiera en su verdadero amor. Afrodita se dio cuenta del sufrimiento del mencionado personaje, por lo que se le apareció en un sueño, inspirándole a esculpir bellas mujeres de marfil, todas siendo semejantes a ella. Después de esculpir varias estatuas de marfil, Pigmalión quedó prendado de una de ellas, a la que llamó Galatea. Pigmalión, enamorado de aquella bella estatua, fantaseaba con vivir con ella, siendo una mujer de carne y hueso. Así que alzó sus plegarias a Afrodita, quien, consciente de lo que sucedería, pues formaba parte de su plan, le insufló vida a la exquisita escultura. Luego del gran prodigio de la dadivosa diosa, Pigmalión se casaría con Galatea, amándola hasta el último día de su vida. Afrodita era una de esas diosas que no aceptaba ser rechazada, así que, cuando Hipólito rehusó rendirle culto, cambiándola por la figura de Artemisa, esta diosa se enfureció de tal manera que para vengarse derramó locura de amor sobre la cabeza de su madrastra, Fedra, misma que se enamoraría apasionadamente de su hijastro. Hipólito rechazó todos los avances de su madrastra, quien, llena de furia por tales rechazos, se quitaría la vida en venganza, escribiendo, antes de eso, una nota en la que contaba a su esposo, Teseo, cómo había sido ultrajada por el mismísimo Hipólito, siendo esto una evidente mentira. Teseo, una vez conminó a su hijo, este no pudo defenderse, pues había jurado que nunca mencionaría el amor que su madrastra sentía por él. Teseo, loco de ira, maldijo a su hijo en nombre de Poseidón, quien se vio obligado a cumplir con la maldición de su hijo. Y así, Hipólito fue sorprendido por un toro que surgió del mar, mismo que asustó a sus caballos, haciendo volcar su carruaje, hecho que acabaría con su vida. Afrodita era una diosa que poseía una amplia descendencia, misma que te expondré a continuación. Con su esposo Ares, tuvo a Anteros, Armonía, Hímero, Fobos, Deimos y en algunas versiones a Eros. Con Poseidón en algunas versiones tuvo a Rodo. Con Hermes tuvo a Tique, Peito y Hermafrodito. Con Dionisio tuvo a Himeneo y a Príapo. Con Adonis tuvo a Beroe y a Golgo. Con Butes tuvo a Érice. Con Ánquises tuvo a Eneas. Y con Faetón tuvo a Astinoo. Esta diosa tuvo varios amoríos y descendencias con dioses inmortales, algo que no a todos agradaba, principalmente a Ares. Uno de los relatos donde se puede ver la furia y celos de Ares es en el mito de Adonis, un bello dios que representaba la muerte y renovación de la vegetación y al que, además, se le atribuía una belleza descomunal, tanto así que la mismísima Afrodita caería cautivada a sus pies. Del mito de Adonis podrás enterarte en el video dedicado a él, mismo que está apareciendo en la esquina superior derecha. Pero te puedo adelantar que el deseo que sentía Afrodita por el dios
era tan grande que pelearía por su custodia contra Perséfone, la reina del inframundo. Ares, por su parte, acabaría con Adonis, pues lo miraba como un ser indigno para su amada. Afrodita fue una de las diosas que sucumbió ante la provocación indirecta de Eris, la diosa de la discordia, quien pondría en un banquete una manzana dorada dedicada a la más bella. La competencia se vio reducida a Hera, Atenea y Afrodita, quienes reclamaban el derecho de la manzana. Entonces, Zeus designaría a París, un mortal, para que eligiera a la ganadora, evitando así la cólera de cualquiera de ellas. Este evento se llamaría el Juicio de París, del cual puedes saber más accediendo en el video dedicado al mito de la Gran Guerra de Troya, mismo que aparece en la esquina superior derecha. En el mito que plantea que Eros era hijo de esta bella diosa, se nos relata cómo Psique, una mortal, rompería el corazón de su hijo, obligándola a cumplir múltiples penitencias en castigo. De esto también puedes saber en el video dedicado a Eros y Psique. Esta diosa figuraba en el Olimpo y entre los mortales como la diosa más bella, más deseable y más sensual, prendando a todos por igual con sus encantos. Afrodita.